Mi hermana empezó a convulsionar en pleno culto, gritando con una voz exageradamente gruesa para ser la suya. Incluso podría decir que sonaba demoníaca. El pastor manifestó que se trataba del ataque de un demonio a la celebración, por lo que nos ordenó orar en grupo, cantando alabanzas para expulsar a aquel ser maligno. Luego de un rato mi hermana se calmó, pero la imagen de mi hermana distorsionándose en el suelo, con sus ojos girados hacia atrás, será una imagen que jamás podré sacar de mi mente. Hoy no hablaremos de leyendas urbanas ni de cuentos inventados. Estas son historias reales, historias contadas por personas panameñas que vivieron el terror en carne propia, en pueblos aislados, en casas que esconden secretos, o incluso en lugares tan cotidianos como una escuela o una iglesia. Prepárate para escuchar 6 relatos paranormales ocurridos en Panamá. Esta es la segunda parte de una serie de videos, por lo que te recomiendo ir al primero para no perderte ningún relato perturbador. El perro negro de San Juan de Dios. Durante las vacaciones suelo ir con mi familia a un pueblo remoto en San Juan de Dios de Cañazas, en Veraguas. Es un lugar apartado, donde las calles son de tierra y la oscuridad domina al caer la noche, porque no hay electricidad. La primera noche mis padres tuvieron que regresar a la ciudad. Yo decidí quedarme, por una chica. Estaba enamorado. Cualquier excusa era buena para verla. Mi madre me advirtió: no duermas solo en la casa, vete donde tu tía. Obedecí. Esa noche, después de pasar un rato con la muchacha, emprendí el camino hacia la casa de mi tía. Era las 11 de la noche y el trayecto era un sendero solitario, entre monte y oscuridad. Solo llevaba un foco. A medio camino empecé a sentir a alguien, o algo, que me seguía. Se oían pisadas, hojas moviéndose. Me esforcé por ignorarlo. De pronto algo cruzó frente a mí. No distinguí bien si era un conejo. Cuando llegué al fin a casa de mi tía, miré hacia atrás y vi un perro negro. No ladró, solo me miró. Me fui a casa a dormir con cierta inquietud. La noche siguiente volví a quedarme tarde con la chica. Esta vez eran casi la 1 de la mañana. El mismo camino, la misma oscuridad, pero ahora los pasos se escuchaban cada vez más cerca, como si vinieran desde dentro del monte. Apresuré el paso. Al llegar, todo parecía tranquilo. Para adentrar al cuarto que compartía con mi primo, sentí un escalofrío. Era como si el aire estuviera más pesado. Entonces se escucharon pasos sobre el techo. No eran animales, eran pasos humanos, fuertes, veloces. Algo corrió de un extremo a otro y cayó justo frente a la ventana. Miré hacia afuera. Solo había el mismo perro negro, observando en silencio. Intenté dormir, pero los ruidos regresaron. Esta vez el llanto de un bebé rompió el silencio. Provenía de la parte trasera de la casa. Mi primo también lo escuchó. No era imaginación. Esa noche no pegué un ojo. El tercer día todo se salió de control. Mis padres habrían regresado, así que volví a dormir en nuestra casa. Les conté lo que había pasado. Solo me advirtieron que en esa zona abundan las brujas y que de noche les gusta molestar. Me lo tomé a la ligera. Esa noche volví a bajar tarde. Eran casi las 12 de la noche. En el camino otra vez el perro negro apareció. Esta vez más pequeño. Lo alumbré con el foco y no dejé de apuntarlo, pensando que si lo perdía de vista desaparecería. A medida que me acercaba, el perro crecía, en tamaño, en presencia. Cuando estuve a su lado se volvió juguetón, casi cariñoso. Caminó unos pasos conmigo y luego desapareció. No quise mirar esa atrás. Sentía que alguien me seguía. Entré a la casa, cerré todo y me dirigí al cuarto donde había señal. No solía dormir allí, pero quería escribirle a la muchacha. Me acosté y entre sueño y la vigilia, la vi. Una figura humana, vestida de blanco, se acercaba a mi cama. Su rostro era oscuro, opaco. Venía directo hacia mí. Grité: ¡Ey! Y le lancé una almohada. La figura se dio la vuelta como si saliera del cuarto. Me bajé para perseguirla y entonces todo se volvió negro. Desperté tirado en el suelo, entre dos camas. Tenía arañazos en los brazos y moretones en las piernas. No recordaba haberme golpeado. Salí tambaleándome. Mi madre lloraba. Me preguntó qué había pasado. Le conté lo poco que recordaba. Lo más extraño fue la percepción del tiempo. Para mí, todo ocurrió en un segundo. Pero mi madre escuchó un grito y 10 segundos después, otro. Buscaron en mi cuarto, pero yo no estaba allí. Luego escucharon un tercer grito. Esta vez afuera de la casa, como una risa burlona. Pensaron que me habían llevado, pero justo después aparecí. Desde entonces no volví a dormir igual. Sentí que algo se queda conmigo esa noche. Algo que aún me observa cuando cierro los ojos. Esa no es mi novia. Años atrás, cuando aún estaba con mi ex, vivía algo que hasta el día de hoy no logro comprender, ni olvidar.
Esa noche estábamos en la sala, viendo películas de terror. Todo iba normal, entre risas y abrazos, cuando de pronto ella se levantó sin decir una palabra y se fue al cuarto. Era un cuarto pequeño, sin puerta, apenas cubierto por una cortina. Apenas llevaba poco tiempo de haber sido construido. Yo pensé que había ido a buscar algo, así que seguí viendo la película, pero pasaron los minutos y no regresaba. Extrañado, me acerqué sigilosamente, corrí la cortina con cuidado y ahí estaba, sentada en la cama, de espaldas, el cabello largo, suelto, cubriéndole el rostro, inmóvil, mirando fijamente hacia la pared, como petrificada. Me invadió un escalofrío, algo no cuadraba. Me retiré lentamente sin decirle nada, tratando de entender qué pasaba. Regresé a la sala. Pasaron unos 15, 20 minutos. La escena no cambiaba. Entonces volví a ver por la cortina. Seguía allí, exactamente igual, sin moverse ni un milímetro. Entonces la vi. Desde el otro lado de la casa, desde el baño, apareció ella, mi ex, mojada, envuelta en una toalla. Me miró extrañada y me preguntó, ¿qué te pasa? Yo me quedé mudo, traía saliva, tratando de entender. ¿No estabas en el cuarto?, le dije. Te vi. Estaba sentada en la cama, de espaldas, mirando a la pared. Ella se quedó en silencio, su rostro se tornó pálido. No, respondió. Estaba en el patio trasero, recogiendo una basura que los perros botaron. Me ensucié y por eso me fui a bañar. Lo que vi en el cuarto no era ella, y entonces me cayó el peso del miedo. ¿Qué habría pasado si me atrevía a tocarle el hombro, a hablarle directamente? Y si aquella cosa se volteaba, con un rostro que no era humano. Hasta el día de hoy no sé lo que vi, solo sé que no era ella. Posesión demoníaca. Esto le ocurrió a mi hermana. Ella regresó distinta después de un retiro espiritual con la escuela. No sé qué ocurrió allá, pero desde que volvió algo cambió en su mirada. Se volvió silenciosa, distante. La escuchábamos murmurar cosas extrañas mientras dormía, palabras imposibles de entender, como si hablara en otro idioma. Un día antes de ir al culto se despertó con fiebre, pero los médicos no hallaron nada. No tenía presión baja, ni virus, ni malestar aparente, y sin embargo no despertaba. Era como si su alma estuviera atrapada en un sueño oscuro. Esa noche fuimos a la iglesia. Mientras cantábamos alabanzas, ella abrió los ojos de golpe. Su mirada no era suya, era vacía, fría, ajena. De repente se levantó sin decir palabra y gritó con una voz que no era humana, una voz gruesa, burlona, demoníaca. Comenzó a convulsionar. La pastora supo al instante que no era una crisis médica, era espiritual. Iniciaron una oración de liberación. El espíritu hablaba a través de mi hermana, revelando secretos íntimos de nuestra familia que nadie más podía saber. Se reía, insultaba, se burlaba, decía que ella le pertenecía, que la habría marcado en el campamento. Oraron durante horas, lucharon con esa presencia, hasta que finalmente se fue. Mi hermana volvió en sí como si nada, no recordaba nada, estaba exhausta, confundida, libre, pero yo supe que eso no habría terminado. Años después, algo intentó entrar en mí, sentí una fuerza oscura, apoderándose de mí, de mi mente. Era como si algo golpeara desde dentro, intentando romper mis barreras. Luché con todas mis fuerzas, luché con fe, con miedo, con desesperación. No lo dejé entrar, pero todavía lo siento cerca. A veces, al cerrar los ojos, está ahí, observándome, esperando a que baje la guardia. Espero que te estén gustando estas anécdotas escalofriantes. Dime, ¿quieres que el próximo relato narrado sea el tuyo? Cuéntanoslo al correo adjunto en la descripción. Y si ya estás por ahí, no dudes en suscribirte, dejar un like y un comentario. Nos ayudarías un montón. Continuemos. El ser del techo. Tenía apenas 7 años cuando lo vi por primera vez. Fue en Hualaca, Chiriquí. Como todas las noches, mis padres se quedaban en casa de mi abuela, viendo novelas en la sala, mientras yo jugaba en silencio sobre las piernas de mi abuelo. Eran casi las 8 de la noche cuando ocurrió. Miré hacia la puerta y lo vi. Una figura alta, oscura, con alas rotas, arrastrando cadenas y unos ojos rojos que ardían en la penumbra. Me llamaba, sin moverse, sin hablar, solo me llamaba. Me quedé paralizada. Mi abuela dice que pasaron unos 10 minutos en los que no respondía a nada. Niña, me gritaban,
pero era como si no los escuchara. Fue necesario que me sacaran al portal de la casa y me dieran unas nalgadas para que reaccionara, y aún así no podía dejar de mirar. Mientras me acercaba al portal, lo vi elevarse. El ser abrió sus alas rotas y voló hacia la carretera. Luego, como si fuera un espectro, se posó sobre el techo de la casa de mi tía. Allí quedó vigilante. Mi abuelo, temblando, me puso agua bendita en la frente. Solo entonces desperté del trance. Eran las 10:30 de la noche. Regresamos a casa en silencio. Todo estaba extrañamente callado. Los perros, que normalmente ladraban al vernos, estaban mudos. Ni siquiera los gatos aparecieron, como siempre solían hacerlo. Mi papá llamó a uno de los perros, Reno, pero este estaba adormecido, como sedado. Cuando lo sacudió, apenas reaccionó. Entonces fuimos al patio. Las gallinas estaban muertas, esparcidas por todos lados, como si algo las hubiese cazado por placer. Lo más aterrador era que todas tenían un agujero perfecto en el centro del pecho. No había sangre, solo el vacío. Incluso uno de los gatos fue hallado con el mismo tipo de herida. Llenamos un tanque azul con los cuerpos. Mi papá avisó a la IDIAC para que investigaran. Vinieron, se llevaron las gallinas, prometieron estudiar el caso, pero nunca dieron una respuesta. El miedo, en cambio, sí se quedó, y yo jamás olvidé los ojos rojos de aquella cosa, llamándome desde la puerta. El sonido de un pollito. Hace años murió una persona muy querida en mi pueblo natal, en las tierras altas de Chiriquí. No vivía allá en ese entonces, pero su partida me dolió tanto que decidí viajar para asistir al velorio. Eran 3 horas de camino, entre curvas, neblina y montañas, un trayecto que conozco bien, pero que esa noche se sintió distinto. Llegamos a eso a las 6 de la tarde. La casa de mi tía quedaba cerca de la iglesia donde sería el velorio. Subimos hacia allá poco después de las 7. El camino, aunque familiar, atravesaba siembros de café, plátanos y pinos. De día era hermoso, pero de noche, cubierto por la bruma, parecía sacado de una pesadilla. Pasamos varias horas en la iglesia, cuando mis padres decidieron regresar a casa. Yo me quedé un rato más conversando con viejos amigos. No había miedo, estaba tranquilo, pero todo cambió cuando decidí bajar por la carretera. La niebla era espesa, apenas podía ver unos metros al frente con la tenue luz de los postes. Me interné en la curva más cerrada del camino, y fue ahí cuando lo escuché. Un chillido agudo, como el de un pollito. Cualquiera pensaría que era algo tierno o insignificante, pero en mi pueblo sabemos lo que es. El pollito es una entidad, un espíritu maligno que emite ese sonido para atraer a los incautos. Se dice que imitar el piar de un polluelo hace que alguien se baje a buscarlo, y cuando decides encontrar el origen de ese sonido, simplemente desapareces. Y lo peor de todo, si lo oyes cerca, está lejos, pero si lo oyes lejos, ya está a tu lado. Vi la hora en mi celular, 12:06 de la madrugada. El chillido venía justo a mi izquierda. Me detuve, lo sentí cerca, tan cerca que el aire se me heló. Seguí caminando con el corazón latiendo en los oídos. El sonido me acompañaba, como si flotara a mi lado. Entonces recé. Empecé a repetir el Salmo 23, después el 91, una y otra vez. Mientras más oraba, más sentí una presencia detrás de mí, pesada, oscura, como si algo invisible me soplara en la nuca. Me costaba respirar. Cada paso era una lucha contra el miedo. No miré atrás, no respondí al sonido, solo seguí orando hasta llegar a casa. Jessica nunca existió. Esto ocurrió hace unos 10 años, cuando tomaba un curso de inglés en el INADE, en la Escuela República de Costa Rica, en La Chorrera. Era una época tranquila. El salón tenía alrededor de 25 personas y todo parecía normal, hasta que la conocí. Jessica, una chica alta, delgada, de cabello rubio y ojos claros. Tenía algo hipnótico, imposible de ignorar. Desde el primer día hicimos química. Hablamos mucho durante la clase. Me gustaba su forma de ver el mundo, su entusiasmo por el curso. Pero lo más extraño empezó el tercer día. Esa tarde la vi entrar a la escuela, justo frente a mí. Caminaba hacia el segundo piso, donde era la clase. Iba unos pasos adelante, así que la llamé. Jessica, grité. No se giró. Pensé que quizás estaba molesta, porque los días anteriores me había ido sin despedirme. Aceleré el paso para alcanzarla,
y justo cuando estaba frente a ella, iba a tocarle el hombro, cuando le escuché su voz, sin que volteara a verme dijo, hasta hoy vengo al curso. Y entonces sucedió. Delante de mis ojos, Jessica giró en el pasillo y atravesó la pared. Me quedé frío, paralizado, con el corazón retumbando en las costillas. Detrás de mí, 3 chicas que venían subiendo gritaron del susto. Otra persona más que venía más atrás también lo vio. No estaba loco. Todos fuimos testigos de lo imposible. Pero eso no fue lo peor. Cuando subimos al salón para contar lo ocurrido, la profesora nos miró confundida. Al preguntarle por Jessica, negó haberla visto alguna vez. Regresaron a la lista de asistencias. Su nombre no aparecía, su firma tampoco. Era como si nunca hubiera existido. Las 3 chicas que me acompañaban juraron que también la habían visto durante las clases anteriores, y sin embargo, ningún rastro quedó de ella, ningún documento, ningún recuerdo en el resto de los alumnos, solo nosotros y lo que vimos. Hasta el día de hoy me sigo preguntando quién o qué era Jessica y por qué se presentó solo para desaparecer. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios cuál historia te puso los pelos de punta. ¿Te ha pasado algo similar? No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más relatos aterradores como estos. Cada semana una historia real contada por ustedes mismos. Gracias por escuchar y recuerda, a veces lo más aterrador está más cerca de lo que imaginas.